Dice la palabra del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero compartir el título del mensaje: la realidad de Dios. ¿Sabía que Dios tiene una realidad para usted? Más allá de lo que nuestros sentidos naturales nos permiten ver. Esta realidad de Dios es para todas las áreas de nuestra vida, para nuestra área familiar, también es para nuestra área económica, para nuestra área ministerial, para el barrio donde estamos sirviendo, para el grupo familiar, para la ciudad donde el Señor nos ha establecido. Hay una realidad de Dios. Pero muchas veces no estamos viviendo la realidad de Dios en nuestra vida. Gracias. Y lo que estamos haciendo es viviendo lo que la sociedad nos ha impuesto en cada una de esas áreas que ya he mencionado. Puede ser que no sea la de la sociedad, sino que sea la que el mismo enemigo engañador quiere para nosotros, pero no la de Dios. Y de pronto miramos alrededor en nuestro barrio y decimos: ¿qué está pasando? Miramos en nuestro grupo familiar, no va la gente no llega, y decimos: ¿qué está pasando con mi ministerio? ¿Qué está pasando con lo que Dios me prometió? O vemos a nuestra familia y decimos lo mismo. Vemos nuestra economía y podemos llegar a la misma conclusión. Del texto leído podemos resaltar la palabra reino y hágase, que son palabras que en el original dan a entender que Dios quiere que su realidad sea nuestra realidad. Dios quiere que ¿qué? Que su realidad sea nuestra realidad. Él quiere que las cosas tal como Él las tiene organizadas, estructuradas, pensadas, se conviertan en una realidad en nosotros. La realidad de Dios para la humanidad se vio distorsionada por mucho tiempo por causa del pecado original de Adán en el Edén. Pero gracias al sacrificio de Cristo podemos tener un adelanto de esa realidad de Dios para nuestras vidas. Pero el enemigo se encarga a cada individuo de distorsionar esa realidad. Veamos unos ejemplos con la Biblia, cómo opera o cómo funciona la realidad de Dios en nuestra vida. Realidad de Dios para Eliseo. Veamos lo que dice Primera de Reyes. Vamos a estar estudiando ahí en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Sí. Vamos a leer desde el versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ¿ya todos lo tienen? Primera de Reyes 19, del 16 en adelante. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, le dice Dios a Elías. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, que te he hecho yo. Entonces vemos la realidad de Dios sobre Eliseo. Encontramos a Eliseo realizando labores agrícolas, labores de granjero. Esa era la realidad que quería quizás el padre de Eliseo para él, que se dedicara a la agricultura. Quizás era la realidad que su padre le había impuesto. Quizás era la realidad que una y otra vez le repetían los profetas de la compañía de los hijos de los profetas, que le decían: tú vas a ser igual que tu padre, vas a ser un granjero. Olvídate de este ministerio. Eliseo ya tenía, podemos deducir, un acercamiento con ellos porque conocía los símbolos de los profetas, sabía cómo moverse. Es decir, que a pesar de que él estaba en una realidad impuesta por su padre, él se estaba preparando para algo diferente. Él estaba esperando algo distinto. Cuando Elías le tira la capa, él entiende que ese es el llamado. Es decir, que entendía los símbolos de los profetas. Porque a pesar que estaba como granjero, sabía que Dios tenía algo distinto para él. A pesar de que estaba en una realidad que le habían impuesto, sabía que ese no era su fin. Y ahí Eliseo se levanta una mañana temprano a enfrentar esa realidad, a preparar los bueyes, a preparar el arado. Dice él: afrontar mi realidad. Pero lo que él no sabe es que mientras él está en esta realidad, preparando los bueyes, siendo obediente a su padre, preparando el arado, ese mismo día la realidad de Dios se está cocinando. Mientras él está aquí en su realidad, la realidad de Dios ya viene de camino. Mientras su padre le dice: tú tienes que tener un vestido de granjero, Dios le dice: no, tú vas a tener es un vestido de profeta, y no de cualquier profeta, del profeta que va a reemplazar a Elías, al más grande de los profetas. La realidad de Dios venía de camino. Donde estés, la realidad de Dios te va a encontrar. ¿Cuántos dicen amén? Donde estés, la realidad de Dios te va a encontrar. Quizás ahora tú miras las listas de tu grupo familiar y tú dices: uy, aquí no cuadra, no hay mucha gente, no viene la gente no se acerca al grupo. Pero hay una realidad de Dios cocinándose. ¿Cuántos dicen amén? Hay una realidad de Dios que viene de camino. Hay que tener paciencia. Elías pensó que todo el tiempo araría la tierra, pero Dios no se había olvidado de él. Y mientras él hacía lo que su padre le había mandado hacer, obedeciéndole, respetándolo, Dios se estaba acordando de él. Dios ya lo tenía en sus planes.
¿Cuántos dicen amén? Ya Dios lo tenía en sus planes. Vemos a Dios revelando sus planes a Elías cuando le dijo: ve y quiero que unjas como profeta en tu reemplazo a Eliseo. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo mientras eso ocurría? Ese mismo día viviendo una realidad que no era la de Dios para él. Pero lo que no sabía era que Dios lo tenía en sus planes. Dios te tiene en tus planes. Dios te tiene en sus planes. No importa lo que veas a tu alrededor, no importa si tu ministerio de pronto dices va hacia abajo. Quiero decirte en esta mañana que Dios te tiene en sus planes. Esa era la realidad de Eliseo. Escondido detrás de 12 bueyes, escondido detrás de un arado, pero allá fue Dios a buscarlo. Allá fue Dios a colocar la realidad que él tenía para él. Querido hermano, no importa dónde estés, no importa cómo esté la situación en tu familia, no importa cómo esté la situación en tu ministerio, la realidad de Dios viene de camino. Ya Dios le ha dicho a un Elías: quiero que vayas donde ese Eliseo y le digas que mi realidad será realidad en su vida. Y yo quiero decirle en esta mañana que Dios me dijo que les dijera que su realidad viene de camino. No prestes atención a lo que el enemigo quiere decir sobre tu vida. Sabes, el enemigo es experto en distorsionar nuestra realidad, distorsionar la realidad de nuestra familia. Pero mi hijo, mira en los problemas que está. Esa no es la realidad de tu hijo. La realidad de Dios es distinta y viene de camino para él. Solo hay que creerlo. Solo hay que creerlo. Y es que mientras Eliseo pensaba en una realidad distinta, ya Dios tenía preparado algo para él. La realidad de Dios para David. La realidad de Dios para David. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 11 al 12. Versículos 11 al 12. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él. ¿Qué le dijo? Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. En la historia de vida de David habían 3 realidades: la de su familia, la del enemigo, la del diablo, y la que Dios tenía para él. Y aunque su familia trató de ocultarlo detrás de las ovejas, la realidad de Dios fue hasta allá y lo alcanzó. Tu trabajo es hacer que el fuego arda, que la pasión se mantenga. ¿Cuál es tu trabajo? Hacer que el fuego arda, que la pasión se mantenga. En el grupo familiar, en tu trabajo, en tu familia. No te podrán esconder. Por muchos que te escondan o por mucho que tú mismo te escondas, la realidad de Dios te va a encontrar. Te van a descalificar, como hicieron con David. Van a decir que no tienes lo necesario, pero lo que importa es lo que dice Dios de tu realidad. ¿Cuántos dicen amén? Lo que importa es lo que dice Dios.
David logró tener un poco de la realidad cuando vence a Goliat y realiza labores de rey, de gobernante, del rey que defiende a su pueblo. Saúl trató de imponer su realidad a la vida de David cuando le quería colocar una armadura pesada. ¿Se acuerdan el episodio? Una armadura que pesaba mucho para David. Pero eso no era para David. Dios tenía algo especial para él, así como tiene algo especial para nosotros también. El enemigo no se va a quedar quieto a ver cómo desempeñas la función de tu ministerio, a ver cómo crece tu grupo familiar, a ver cómo crece tu familia, cómo crece tu economía, cómo prosperas, cómo sales adelante, cómo le das gloria a Dios, cómo extiendes la fama del nombre de Dios a través de tu vida. Él no se va a quedar quieto y va a tratar una y otra vez de imponer su realidad engañosa a nuestra vida. Lo quiso hacer con David y logró por un momento distorsionar su realidad. ¿Se acuerdan ese episodio de David y Betsabé? Fue el enemigo tratando de distorsionar la realidad de Dios sobre él. Pero David se levantó y siguió con la labor que Dios le había encomendado. Dios le dio una nueva oportunidad. Y es que la realidad de Dios estará ahí esperándonos, dándonos una nueva oportunidad. Tú que dices, he cometido errores, he fallado. Quizás no he hecho lo necesario. No he hecho lo necesario para que mi grupo familiar, mi ministerio avance, salga adelante. No he hecho lo necesario para que mi familia pueda avanzar o pueda seguir adelante. Hoy quiero decirte que la realidad de Dios te da una nueva oportunidad. No tires las cosas, no entregues el ministerio, no entregues el grupo familiar, no abandones a tu familia. La realidad de Dios está de camino. ¿Qué hizo Dios con Eliseo? ¿Lo mandó a qué? A buscar. ¿Qué hizo Dios con David? Lo mandó a buscar. Dios te manda a buscar. Donde estés, Él te va a encontrar. La realidad de Dios para Juan Marcos, Hechos capítulo 15, versículo 38 al 41. Hechos capítulo 15, versículo 38 al 41. Dice la palabra del Señor: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia, este fue Marcos, y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Juan Marcos, por algún motivo, se había alejado de la obra del ministerio, según lo indica el apóstol Pablo en sus escritos. No sabemos las razones familiares o personales que lo llevaron a esa situación. Lo que sí registra la Biblia es que el apóstol Pablo estaba muy molesto con él por su actitud. El apóstol Pablo estaba ¿qué? Molesto, muy molesto. El enemigo quería distorsionar la realidad de Dios en el ministerio de estos grandes hombres de Dios. Era tanta la molestia del apóstol Pablo que prefirió separarse de Bernabé antes de viajar ¿con quién? Con Marcos. Mire el tamaño del enfado.
¿Cómo puede ser posible esto? Pablo separarse de Bernabé. Si Bernabé fue quien lo apoyó cuando éste apenas estaba dándose a conocer a los discípulos, cuando los discípulos se alejaban de él debido a sus antecedentes violentos en contra de los seguidores de Cristo. Bernabé fue quien lo llevó ante los apóstoles, y aunque no los encontró a todos, sino solo a Pedro, con el cual pasó 15 días, fue importante para que la iglesia en formación lo conociera. Tuvo que ser un disgusto muy grande para llevarlo a tomar esa decisión de separarse de Bernabé. ¿Cuál era la realidad de Juan Marcos en ese momento? ¿Cómo se debió sentir al ser la causa de tal división? Que su tío y su compañero de ministerio se hayan separado. Seguramente lo llevó a dudar de su llamado y que no tendría más oportunidades con el apóstol Pablo y su gran ministerio. Cuando ves las cosas que no se están dando en el grupo familiar y dices, se acerca, ¿qué se acerca? ¿Qué evento se acerca? Alza tus ojos y dices, no veo la gente, no veo la lista. Y dice, ¿qué está pasando? Y de pronto llega un momento donde puedes incluso dudar de ese llamamiento, porque las cosas no se te están dando. Y ahí es donde entra el enemigo y nos invita a escondernos, ya no detrás de los bueyes como Eliseo, ya no detrás de las ovejas como David, sino que nos invita a escondernos detrás de las frustraciones, de los fracasos, detrás de nuestros errores. Nos invita a escondernos detrás de nuestras metidas de pata. Y nos arrulla y nos dice, quédate así, quédate ahí en ese rinconcito. ¿Quieres que te traiga una sábana? No te levantes, no continúes, no tiene sentido. Esto no es para ti. Eso es lo que hace el enemigo. Pero en Dios siempre hay nuevas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? En Dios siempre hay nuevas oportunidades. Y su realidad se reflejará en nuestra vida. Así el diablo haga lo que haga, puede hacer lo que quiera, la realidad de Dios prevalecerá en nosotros. La realidad de Dios prevalecerá en nosotros. Así como para David, para Juan Marcos hubo también una segunda oportunidad. Cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a su discípulo amado Timoteo, el apóstol Pablo estaba recluido en una cárcel en Roma y en sus últimos días, esperando su muerte, en esta carta dice unas palabras respecto a Juan Marcos y dice en su agónico escrito: toma a Marcos y tráele conmigo, porque es útil para el ministerio. A ese que no querían ver, a ese que descartaban porque había desertado, a ese que era un inútil, un fracasado. Ahora el apóstol Pablo, no es cualquiera el que lo está diciendo, es el apóstol Pablo, está diciendo: tráiganme a Marco porque me es ¿qué? Útil para el ministerio. No escuchen lo que el enemigo te haya dicho. Eres útil para el ministerio, eres útil para tu familia, eres útil para la ciudad, eres útil para Dios. Ya la realidad de Marco no es la que el diablo quería, el de mala reputación, el de que fracasó en el trabajo misionero, el fracasado en el servicio a Dios, el que tildaban de desertor, por lo tanto rechazaban sus servicios.
Ahora era la realidad que Dios tenía para él. El que tenía valor como ministro del evangelio, el que era útil para el ministerio, el que mandaban a buscar. ¿El que mandaban a qué? A buscar. Donde estés, te repito, la realidad de Dios te va a encontrar.